Saludos, mi querido Walter. Estamos ya al aire, tenemos la señal. Ojalá me esté monitoreando por el perfil Facebook también para tener una clarificación en la señal y coordinar bien el tema de la interrogante, la pregunta que le podamos plantear. Walter, un gusto, bienvenido. Los oyentes de Aroma Estéreo Radio TV, estamos casi en la hora exacta dando inicio a este diálogo. Bienvenido, saludemos con usted. Buenas tardes, Walter. ¿Qué tal, Byron? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende desde dónde nos están viendo o a qué hora nos están viendo. Muy agradecido por el día de hoy, nuevamente compartir una tarde contigo. Sí, Walter, realmente para nosotros nos complace de sobremanera poder tenerlo acá en nuestro canal. Realmente hemos estado ya con una entrevista, pero solamente vía audio, alguna vez lo hicimos, y ahora pues nos complace de sobremanera tener a todo un personaje. Hay mucho que conversar. El tema que hemos planteado para hoy, Walter, es realidad nacional. Vamos a tratar con algunos invitados así. ¿Por qué? Porque hablar de la realidad nacional es hablar de lo económico, hablar de lo jurídico, hablar de lo social, hablar de lo político y hablar de diferentes situaciones que encierra al Estado ecuatoriano. En cuanto a esa amalgama de temas que pueden diversificarse dentro del mismo tema realidad nacional, Walter, quisiéramos para ir en orden, viendo cómo está el tema, cómo ve usted la actuación del Consejo de Participación Ciudadana al que usted pertenecía y que de una manera media oscura fue prácticamente cercenada la posibilidad de que democráticamente, de acuerdo a la misma norma que pusieron en la consulta popular y que fue mayormente respaldada por el sí y se dio lugar a la elección democrática de vocales de ese consejo, pero luego de un solo acto irregular, como insisto, pues en la Asamblea Nacional lo pusieron al borde del precipicio al consejo, destituyendo 4 de sus vocales. Walter, desde ahí partiremos para ir hablando de otros temas. ¿Cómo ve usted el accionar del actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Bueno, como el Ecuador lo conoce, nosotros fuimos víctimas de la persecución y del poder político de la Asamblea Nacional, el cual irresponsablemente, siendo contrario a la decisión de los ciudadanos del Ecuador, ellos decidieron sin motivo alguno y con motivos completamente ilegales e ilegítimos, eh, destituir a 4 consejeros que lo único que íbamos a hacer es a trabajar. Y lo único que nosotros queríamos era transparentar, luchar por la verdadera democracia y por lo justo, para evitar la corrupción que se suscitó en 15 meses del transitorio, ya que Trujillo y sus demás consejeros hicieron y deshacieron los fondos, los recursos, lo legal que dice la Constitución. Como todos sabemos, ellos son los creadores de todo este caos que vive el Ecuador porque han elegido autoridades completamente desfasadas que actúan fuera de lo legal, que actúan fuera de lo lícito. Ahora, el Consejo de Participación Ciudadana es prácticamente un cero a la izquierda, desgraciadamente. Yo defiendo mucho esa institución porque es noble el espíritu. Su creación nace desde el corazón de la Constitución y la Constitución tuvo la aceptación de más del 70% de los habitantes del Ecuador y por eso se tiene que respetar lo que está plasmado en la Constitución. Pero desgraciadamente los señores consejeros actuales, ventaneros muchos de ellos, y digo ventaneros porque no llegaron porque el Ecuador lo quiso, sino que llegan como suplentes. Al ser suplentes no tenían el favor del Ecuador y ahora no hacen absolutamente nada. Bueno, recién hace poco es que veo unas ciertas decisiones, se siguen matando entre ellos, no hay una coherencia para las necesidades del Ecuador, de la población. Usted puede ver de que ya los medios de comunicación ni hablan del Consejo de Participación Ciudadana, ya los ciudadanos no creen en un consejo de participación que ayude a frenar la corrupción ni tampoco que hagan cosas que la ciudadanía quiere, de esclarecer cosas, transparentar cosas, investigar cosas. No, simplemente lo que se dedican es a estar en su casa,
Yo no veo que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana está activo en el COE nacional, por ejemplo. Yo hablaba con mi equipo de trabajo en días pasados, decía de que desgraciadamente no puedo actuar yo ahora como autoridad porque no lo soy. Y me gustaría que si hubiese estado yo en este momento en el Consejo de Participación Ciudadana, yo hubiese estado activo en el COE nacional o en el COE provincial de Guayas, por ejemplo. Ser la voz y la representación y la figura de la ciudadanía dentro de este COE que veo que no está avanzando para dar soluciones a las diferentes necesidades que tiene la población. Estamos hablando de que lo único que están haciendo es armar camas de lo que ya estaba un hospital, armar a lo mejor hospitales itinerantes, con carpas nada más, con un aire acondicionado, eh, pero de ahí un tema de solución fuerte no hay. Estamos hablando de que los kits de comida son insuficientes y aparte de eso una funda completamente de risa que no cubre una necesidad ni siquiera de 3, 4 días de comer bien, entiéndase así. ¿Qué diferencia entre una ciudad, una provincia, entre otras? O sea, me parece detestable la actitud muchas veces de este COE nacional, que hasta el día de hoy, de paso, ni siquiera las cifras verdaderas han dado desde el principio, ahora ya ni se los escucha. Bueno, ha de ser pues también yo no escucho a la televisión nacional, yo no escucho la televisión tradicional, yo me guío más de las redes sociales porque creo que ahí está la verdadera voz de los ciudadanos. En los medios de comunicación tradicionales simplemente son noticias falsas, medias verdades. Entonces entiéndase de que los consejeros y consejeras actuales del Consejo de Participación Ciudadana, si por ahí una persona, una autoridad sacó 10, estos sacan 5. Bien, Walter, de verdad interesante conocer su criterio como haber estado pues siendo parte de ese organismo. Tiene la idea clara de cuál es la función que tiene que desempeñar. Está claro más bien, es una función del Estado y parte de la función de transparencia y control social. Yo creo que la Defensoría del Pueblo tiene que hacer su trabajo, pero el Consejo de Participación Ciudadana, órgano de representación del pueblo, yo he manifestado en reiteradas ocasiones, esto es una especie de un contrapeso como para que las diferentes o las demás funciones del Estado no hagan lo que viene en gana. Y como la misma Constitución ratifica y lo dice en el artículo 1, el poder radica en el pueblo. Y de esa manera, pues, lógicamente que el pueblo tiene que estar pendiente, al tanto, supervisando el desempeño de los empleados públicos, que son los de elección popular y los de nominación, que tienen que servir bajo una premisa del Estado al servicio del mismo pueblo. Entonces, buscando eficiencia y eficacia administrativa, entiendo que es lo que tiene que desempeñar la función de transparencia y control social y específicamente el Consejo de Participación Ciudadana, que además tiene otros mecanismos que garantiza la participación del pueblo, Walter. Yo pregunto, ¿dónde está la función de transparencia y control social dentro del COE? No los veo, no los veo activados. La Contraloría no está, las superintendencias no está. No sé si la de Economía Popular y Solidaria, alguna situación haya. No se incluye a los ciudadanos para las gestiones que se viven. Para la toma de decisiones, para la toma de decisiones. Nada puede tomarse arbitrariamente si no se dice el ciudadano. No, solamente, de paso hasta las noticias, cifras que no son reales, inclusive de los contagiados y de los fallecidos. Entiéndase de que no hay una voz ciudadana ahí. Ahí lo que hay es solamente la voz del Ejecutivo, que lo único que hace es mentir y tapar la verdadera realidad que vive el Ecuador. A lo mejor, si es que tuviéramos a alguien realmente de mirada de los ciudadanos, a lo mejor las cosas no fueran como están ahora. A lo mejor no hubiera la cantidad de contagiados que existen, porque
la voz del ciudadano sabría exactamente hacia dónde deberían dirigir todas las acciones. Y aquí lo único que se ha hecho, y corrobóreme la ciudadanía si es que no es así. A ver, se han hablado de hospitales que ya estaban hechos, no se ha hecho nada más que a lo mejor activar ciertos respiradores que estaban comprados y que no se los había activado. Camas en hospitales que debieron haber estado activadas siempre, sino que a lo mejor se las estaba ocupando para otro tipo de enfermedades. Walter, le interrumpo un ratito. Decía el presidente de que es difícil manejar hospitales con tantas camas. Es difícil manejar, decía. Y comenzaron a suprimir algunas camas, Walter. Claro, pero para él, porque él no sabe administrar y eso ya se lo sabe en 3 años. En 3 años ya sabemos de que el gobierno actual no ha sabido administrar un país. Peor, no debe saber, tampoco debe saber administrar un hospital. Pero me parece irresponsable que haya dicho eso, porque sí lo escuché en las redes sociales, que hablaba de que ya no se deben construir hospitales de 500, 400, 500 personas, porque se escapaban los enfermos. Me parece irresponsable. Y hoy por hoy se ha dado contra las narices, una piedra en los dientes, cuando ahora esos hospitales son precisamente los que están atendiendo a las personas contagiadas de COVID. Entonces, estamos hablando de que es irresponsable su actitud, pero bueno, ya es normal. O sea, ya no nos debemos sorprender de que él diga una cosa y a la final resulte otra cosa. Recuerden cuando hablaban de que se estaba suspendiendo el Ministerio de Deportes, se estaba suspendiendo los centros de entrenamiento y porque no ganábamos medallas. Y a la semana, a los 15 días, empezó a bombardearnos nuestros deportistas de las medallas. Se habló del tema de los hospitales y se vino la epidemia. O sea, parece que el señor siempre pasa lo mismo. Se habló del tema de la educación y se iba a aperturar las unidocentes y a las finales se descubrió de que eso no era la solución y que las unidades del milenio eran la solución. Entonces, hay tanta irresponsabilidad, desgraciadamente. Y como lo dicen por ahí, el creador de esta pandemia no es precisamente el gobierno, pero sí del desastre político, social, económico y sanitario que tiene el Ecuador en estos momentos. Walter, realmente se me viene a la mente cuando de una manera, o sea, ¿cómo le puedo explicar? Uno a veces se pone pendiente de la información y no sabe con qué barbaridad va a salir el presidente. Pero yo creo que ese es ni más ni menos el efecto de comerse un arroz con huevo. Una comida, por cierto, muy necesaria en tiempos de emergencia, pero yo creo que eso le ha hecho tanto mal y por eso es que a veces divaga con la idea, busca palabras que son sin sentido y a la final termina dándose, como hemos dicho aquí en nuestro medio, siempre utilizamos ese término, con la piedra en los dientes. Escupió hacia arriba. Si no hubiese habido esa cadena de hospitales, hoy estuviéramos lamentando una desastrosa situación con la pandemia, Walter. Bueno, pero a ver, nosotros también no supimos leer entre líneas, compañero. Él dijo clarísimo que a quien le estaba cogiendo odio eran los que votaron por él. Una. Dos, él dijo clarísimo también de que a él no le importa el Ecuador, le importa un bledo, porque él simplemente cuando se quiere acostar se acuesta con un arroz con huevo y listo. Para él no importa. O sea, no le importa el Ecuador. Con todo ello, actualmente, un ministro de Finanzas y Economía que prefirió pagar a los tenedores de bonos, a la deuda externa, con intereses, con recargos, los bonos y toda la deuda, antes de asignarle a la salud. O sea, no les importa el Ecuador. Tampoco les importa de tener una democracia representativa. Porque hace pocos minutos aprobaron un decreto ministerial, donde indica el uso progresivo de la fuerza.
Entiéndase de que ahora ni siquiera podemos protestar cuando haya una política contraria a las necesidades del pueblo ecuatoriano, porque nos van a matar. O sea, estamos hablando de que ya la cosa se está tornando completamente inconcebible. No quiero alertar a la población porque de todos modos no me gusta ser portador de noticias completamente contrarias a la paz del Ecuador, pero con ese decreto ahora todas las personas que protestan en las calles porque estamos inconformes de alguna política simplemente están justificados para que nos maten. Porque si nosotros lanzamos una piedra, vamos a suponer así, deberían a lo mejor con algo parecido contrarrestar esa gravedad, porque no me parece que debemos utilizar la violencia para poder comunicarnos. Pero cuando hablamos y no somos escuchados, ¿qué podemos hacer? Cuando salimos porque no tenemos dinero para poder comprar la comida para nuestras familias. Cuando protestamos porque no hay las condiciones de educar a nuestros hijos, a nuestros familiares. Cuando no hay en los mercados comida porque no hay la transportación o porque los combustibles son caros y nos aumentan. ¿Qué podemos hacer? Reírnos, sonreírnos a la ministra de Gobierno, sonreírnos al ministro de Economía. O sea, sonreírnos a la ministra de Educación, sonreírnos a todos los ministros y no hacer nada. No, no. Un derecho es el derecho a la protesta, por supuesto, y está consagrado en la Constitución, pero ahora están justificándose para matarnos. Así de simple. Hay que leer el decreto ministerial. Hay que decir las cosas como son. Walter, la Corte Constitucional le pegó un jalón de orejas al presidente y al ministro de Finanzas por el manejo quizás no adecuado definitivamente de la deuda externa, y más que eso, la supresión del presupuesto para la educación, que esto es inconstitucional. Es irrenunciable el tema de derechos y de asignación de presupuesto de educación y de salud. Y este gobierno se da el lujo de hacer un recorte presupuestario. Ahí está en las calles la gente protestando, pero la Corte actuó de alguna manera. No sé hasta dónde va a llegar, ¿qué cree usted? Y en el asunto de las facultades que tiene ahora la fuerza pública para, en el uso progresivo de la fuerza, si es necesario utilizar un arma letal, lo puedan hacer. ¿Usted cree que la Corte Constitucional podrá hacer un pronunciamiento efectivo en relación de esta arbitrariedad? Tenemos que estar claros, la Corte Constitucional en primer lugar lo único que ha hecho es decir suspendan. Y el gobierno a través del Ministerio de Finanzas dijo lo vamos a suspender hasta que haya un dictamen de la Corte Constitucional. El día de ayer hubo precisamente las versiones o las comparecencias ante una jueza de la Corte Constitucional. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos informan de que fue 20 minutos para los que demandaron en contra del Ejecutivo, pero de todos, o sea, todos los que querían, los que han interpuesto las demandas y los que están en desacuerdo con el recorte del presupuesto, tenían 20 minutos, todos. Pero en cambio, a los que están defendiendo el recorte, que es el Ejecutivo a través de la Secretaría, de la Presidencia y del el Ministro de Finanzas y todo, cada uno tuvo 20 minutos. O sea, no hubo equidad, no hubo igualdad en la comparecencia con esta jueza. Y eso es bien complicado, porque solamente utilizaron un cierto tiempo y ya la jueza dio por terminadas las comparecencias y va a tener que dar una sentencia. Recordemos que la Corte Constitucional no tiene impugnación a sus sentencias, no la tienen. Y lo que vaya a decir o vaya a hacer la jueza y los jueces ya es definitivo. Entonces, estamos ante un posible sentencia contraria a los destinos de la educación del Ecuador y los destinos
de las 33, si no me equivoco, universidades a nivel nacional, que no van a tener los recursos para poder abrir cupos para que la juventud, nuestros chicos, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes estudien en las universidades y que trunquen sus sueños. Si antes decían de que el CENESID a través de los cupos del CES y todas estas cosas frenaba el tema de cupos porque era muy alto el examen de bachiller y bla, 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 acá con esto va a ser es darle una estocada final a la universidad pública. Claro, es que esa es la intención del gobierno actual, pues. La intención es debilitar el Estado para que lo privado coja fuerza. O sea, definitivamente, un gobierno neoliberal y fascista de paso. Una cuestión, Walter, sin el asunto de pasionismo, sin embargo el corazón de inclinación política lo tenemos y muchas veces es muy claro y evidente, no podemos esconder, pero se decía bárbaramente muchos años atrás de que el Estado es un mal administrador, de que el Estado no es capaz de poder generar un servicio público. Pero fuimos testigos, insisto, no por pasionismo ni nada por el estilo, solamente siendo honestos con nuestra propia conciencia. Fuimos testigos en poco menos de 10 años de demostrar que ese paradigma que vivía el país de que el Estado no es buen administrador, se demostró que el Estado sí es buen administrador y que sí puede generar servicio público de calidad. Toda esa institucionalización que se dio en base a la Constitución, usted acaba de referir, es una desinstitucionalización que se ha dado en el Ecuador, Walter. Estamos claros que todo es con el afán de menoscabar la transparencia, la gestión, la importancia de estas entidades públicas, de empresas públicas, lo que es más, que son patrimonio del Ecuador, como para poder feriarse como en un baratillo a precios de gallina con la peste y que el Ecuador prácticamente vaya entregándose a los tentáculos de la empresa privada. En ese sentido, Walter, más allá de que el ciudadano deba tener conciencia clara de lo que está pasando, más allá de que el anterior gobierno hizo un trabajo muy interesante para sacar el velo de los ojos al ciudadano, aunque por un momento se confundieron y ahora están muchos arrepentidos del 7 veces sí, ¿qué cree usted que faltó al gobierno nacional anterior como para poder poner las bases claras y tener conciencia clara de lo que está pasando en el Ecuador? ¿Qué cree usted que faltó dentro de lo que tanto se hizo, pero quién sabe con una situación de formación ciudadana, por decirlo menos? Yo sí creo que, a ver, antes de todo, decirte, el día de hoy yo estaba haciendo ciertas investigaciones sobre el aspecto económico del Ecuador y en relación a lo que me decías de que antes se podía ver un poco más de desarrollo que lo que se ve ahora. En el 2007 al 2010 estuvo a la par la rentabilidad bancaria con el decrecimiento o el crecimiento económico del Ecuador. Siempre estuvieron a la par. Se hizo otro estudio del 2011 al 2014 y se mantenía. A veces bajaba, a veces subía, pero las dos líneas iban iguales. ¿Ok? En el 2014 al 2017 pasó igual. Bajaba la curva de rentabilidad bancaria o empresarial y también bajaba la del crecimiento económico del Ecuador. Estaban unidos porque la idea del gobierno anterior era de que los bancos ganen a la par al crecimiento del Ecuador. Si nosotros como ciudadanos teníamos dinero para poder hacer una adquisición, también el banco debería tener su también nivel de ganancias. Estaba clarísimo. Pero desde el 2018 al 2019 se ha detectado de que ha subido la rentabilidad bancaria altísimo y el crecimiento del Ecuador se vino a menos. O sea, hubo un divorcio en esas dos líneas y me parece fatal de que teniendo el gobierno que tenemos, que entre comillas también respondía a los ciudadanos, ahora simplemente respondan a los bancos, nada más, no responden a nadie más. Ahora, estamos hablando de que
¿Cómo está el tema económico con nosotros? O sea, está clarísimo, Byron. No están respondiendo a las verdaderas necesidades de los ciudadanos y están haciendo lo que les da la gana. Ahora, no porque estamos a favor o que, de hecho, no es que estamos a favor del gobierno anterior, estamos claros en la situación económica, política y social que vivimos. O sea, actualmente estamos en un desastre. No nos dejan salir porque hay un COVID. Y el COVID se produce porque se lo trajo a Ecuador. Pero, mi querido amigo, a Ecuador y a todos los países a nivel mundial se les dijo el 5 de enero del 2020 que había esta pandemia. ¿Y Ecuador cuándo activó los protocolos? No fue en marzo. O sea, es irresponsabilidad del gobierno de turno que estemos como estamos. Porque a lo mejor si es que desde enero se hubiese hecho los protocolos y se hubiese empezado un proceso para poder gestionar y evitar el contagio, o al menos tener los argumentos claros de si había un contagio, el cerco epidemiológico, hacerlo lo más rápido posible para que no haya la expansión. Se habla de que recién el 26 de febrero entra, o 29 de febrero, entra el primer, entre comillas, caso de COVID a Guayaquil. Pero había un caso anterior de un asiático, donde se decía exactamente quién es que ganaba, quién es que estaba, quién trajo la infección al Ecuador. Se supo y ahora se está abriendo esos archivos confidenciales y se está diciendo exactamente quién fue. Entonces, que no me vengan a decir ahora el gobierno de turno de que la responsabilidad es de los ciudadanos. No, 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 no. No es que la gente está saliendo y por eso está contagiando a la gente. No. La idea es de que no hubieron los protocolos adecuados del Ministerio de Salud Pública y no hubieron las debidas precauciones para hacerlo. Se paga a los tenedores de bonos, se paga la deuda externa, más de 1.400 millones de dólares y no hay para poder pagar a los médicos, no hay para poder tener insumos en los hospitales públicos y se intenta que los privados tengan todo. No, que no hablen tonterías. El gobierno de turno simplemente ha sido un irresponsable. Y el día de hoy, porque la gente está harta ya de este gobierno, harta, y la gente expresa muy, muy abiertamente de que estamos en contra de este gobierno, ya no está las condiciones para, se les estableció condiciones al gobierno de turno. Den paso a un gobierno que sepa administrar un país. De un paso al costado, señor Moreno. ¿Y qué pasó? Simplemente la gana de mantenernos. No sabíamos por qué se mantenían en el gobierno. Y ya hace algunas semanas ya estamos sabiendo por qué. Corrupción en los hospitales públicos. Corrupción y todos los días hay un acto de corrupción. Todos los días. Si no es en los hospitales públicos, es en el IES, que quiero recordarle al gobierno actual. El IES no es del gobierno, el IES es de los afiliados y se tiene que respetar ese recurso. Pero la manipulación y las cuotas políticas de lo que avisoraba iba a suceder y denunció públicamente el vicepresidente constitucional, pues el tiempo le ha dado la razón al ingeniero Jorge Glass. Ese reparto que él anunció, yo honestamente le digo, cuando escuché ese discurso, tuve la oportunidad de transmitir en vivo, retransmitir la cadena que se originaba en el Palacio de Carondelet, y realmente me pasaba como una corriente en el rostro, me espelucaba el cuerpo, ver con qué seguridad él decía. Yo en ese momento decía, en este momento popularmente quebraron palito, presidente y vicepresidente. ¿Cuáles serán las consecuencias? Ya todos sabemos, ya todos sabemos. Sin embargo,
Sin embargo, Walter, realmente hemos visto que este gobierno, como usted citaba, tardíamente adoptó las medidas como debe de ser y declaró la emergencia, pero de ahí entraron a otro proceso, de que ya vienen, que ya compramos, que ya llegan, que están por venir, que están acá, que está, oiga, una ola de mentiras. Los hospitales dijeron en primera vez, la primera instancia, en uno de los primeros informes, de que hay un hospital debidamente equipado y especializado para tratar el COVID. Luego dijeron que hay una red de 13 hospitales de la red pública, decían, Walter. 10 días para hacer un hospital, decían. La situación era tal. A dedo. Bueno, yo creo que realmente era una cuestión inesperada, no sabíamos a qué atenernos. En carne propia sufrí los efectos de esta pandemia, en carne propia y en familia. Estuve un poco convaleciente entre el 28 de marzo hasta el 15 de abril con mi señora esposa en domicilio, pero no dejábamos de compartir, de estar pendiente de la información. Al inicio adoptábamos el hecho de ser responsables con el mensaje que había que ser causa común y sentido común de que remítase a las fuentes oficiales. Entonces remitíamos los informes y compartíamos los datos estadísticos, la evolución de cambios de contagiados, de fallecidos que ya se iban presentando, de gestión de riesgos a través de la Secretaría de Comunicación. Lo hacíamos responsablemente. Pero ¿sabe qué, Walter? Ya más o menos por el 15, 16, dábamos cuenta que una cosa era lo que realmente pasaba y otra cosa era lo que publicaban, Walter. Decidimos en la segunda semana de abril, no más. Esto está desinformando a la ciudadanía porque en mi parroquia, en el cantón Yaguachi como tal, en promedio una persona por día fallecía y el común denominador era paro cardiorrespiratorio. Y lo peor, lo canallesco del gobierno como política pública, le detectaban un caso de contagio y le enviaban a la casa a cuarentena. Caramba, eso era una tamaña irresponsabilidad. Y ahí nos dábamos cuenta que el gobierno y el sistema de salud, los 3 hospitales que ya decían, no había nada, que todo era mentira, Walter. ¿Qué le parece? Bueno, sí, tienes mucha razón. Has recopilado el tema, la realidad del gobierno actual. Nos mintieron, nos quisieron siempre tapar los ojos a la verdadera realidad, cosa que tarde o temprano se descubrió porque no pudieron sostener una mentira tanto tiempo. Bueno, o sea, estamos hablando de que quizás puedan justificar para no cundir el pánico y bla, 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 aunque me parece ilógico eso. Pero de todos modos, acuérdense de que los primeros días de marzo en Guayas, el mismo gobernador dio paso para que haya un partido de fútbol en un estadio. No le importó, y eso en contubernio con la Secretaría de Riesgos, con la señora Ocles, el señor Duarte, la señora Ocles. O sea, estamos hablando de que son tan irresponsables y tan poco preventivos para una pandemia como la que se estaba desarrollando ya desde el mes de noviembre al otro lado del mundo, cuando saben de que Ecuador, por ser el país dolarizado en América del Sur, América Central y Sur, somos un destino turístico. Entiéndase. Parece que no saben ni siquiera eso. Entonces, ni siquiera se alertaron en las entradas de los turistas. O sea, tan incompetentes son, porque ya no se les puede decir otra cosa, bueno, de incompetentes para arriba, porque de ahí justificarles no pueden. Y de paso, con tantas cosas, se aviva la corrupción en cada hospital por parte de asambleístas con los hospitales, porque están repartidos y eso ya se sabe, que para poder tener votos en la Asamblea Nacional, el gobierno lo que ha hecho es repartir a los asambleístas de Alianza País los diferentes hospitales a nivel nacional para poder tener un voto que terminó teniendo una ley humanitaria que abrió la caja de Pandora. Porque lo que ocasionó esa ley
de apoyo humanitario es que existan más desempleados, la empresa privada caiga, los servidores públicos ahora ya no saben si van a dormir hoy y van a amanecer con una notificación de despido. Es impresentable. Ya palabras ya no me quedan. En mis redes sociales ya no sé qué más decirles. Porque por más soluciones que se les dio, o sea, no es que el grupo progresista no es que solamente ha estado espectador, siempre dio soluciones para mitigar la inacción y la inoperancia del gobierno actual. Pero no hicieron caso, simplemente se mantuvieron en la teta y ya vemos por qué es que se mantienen. Casos de corrupción, mascarillas, fundas de cadáveres, medicinas, exámenes para detección de COVID, y hay que ver qué más hay detrás de todo esto. Promoción en los medios tradicionales, acuérdense, y hay ciertos medios de kit de alimentos, o sea, estamos hablando de que aquí hay mucho por investigar. Yo siempre digo, el 2021, las cárceles no estarán llenas de delincuentes comunes, sino de delincuentes con corbata o con vestido sastre, así de simple. Y no va a haber ni dinero, ni tampoco amigos que van a frenar toda esa cantidad de investigaciones que se tienen que desarrollar con una verdadera Asamblea Nacional que responda a los intereses del pueblo y no de un gobierno ni de corruptos que están en este momento en la Asamblea Nacional. Amigos y amigas, estamos dialogando con el licenciado Walter Gómez Ronquillo, destacado profesional. Él fue consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Creo que para nadie es extraño lo que sucedió en el Ecuador. Fueron destituidos 4 de sus miembros y lamentablemente pues echaron a la borda ese consejo conformado democráticamente. Y hoy están otros que de manera artificiosa, de trampolín, están allí fingiendo ser los nuevos consejeros. Walter, a veces me he puesto a pensar, habiendo estado tan cerca del proceso de la Revolución Ciudadana, habiendo conocido el programa de trabajo de la Revolución Ciudadana, habiendo visto que este señor mandatario fue el vicepresidente por 6 años, habiendo visto que este señor fue delegado, me parece que esto no fue una delegación oficial del Estado, pero sin embargo se apoyó la nominación para que sea delegado de capacidades especiales ante organismo internacional, en representación del Ecuador, en fin. El momento que tiene la oportunidad de posesionarse como mandatario, decir que él vio cómo se construyó el país, la mejor alabanza y elogio para su compañero de fórmula y su líder máximo de la Revolución Ciudadana. Radicalmente cambió el discurso y ahora, hasta ahora, habla de una manera odiosa, amenazante, vengativa, suda, por los poros se le nota que le sale el odio, un sentimiento que a veces es indescriptible inclusive. ¿Qué le hizo cambiar? ¿Puedo yo presentir de que a lo mejor le sabían que él estaba involucrado en corrupción y abrió las manos para el famoso diálogo y le pusieron como en una encrucijada, como en jaque mate? O respondes a nuestros intereses o aquí te caes. Como dijo el periodista Carlos Vera, soplan y el gobierno se cae. En ese sentido, Walter, ¿cree usted que esa es parte de la explicación quizás de ese cambio radical o sencillamente un personaje que no tiene definido su carácter, su personalidad para poder abarcar dentro de un programa de gobierno que le llevó a catapultar como presidente de la República y cumplir a cabalidad ese programa, más lo hizo contrario? Walter. Bueno, realmente yo creo que tiene de las dos. Yo creo que es un hombre que se vendió. Bueno, a ver, el ser traicionero, el ser una persona no íntegra, eso
pasa en algunos ciudadanos, pasa en algunos hombres y mujeres. Nos topamos con una persona así, que la elegimos presidente, que fue muy astuto, que nos engañó muchísimo, que nos engañó a todos y a todas, que engañó a quienes lo formaron, que un maestro en el tema del engaño, un camaleón en el tema de la esconderse detrás de logros de otros líderes como Filtrado. Rafael Correa. Entiéndase que, y de que no se le quita lo incompetente, por supuesto que no, lo irresponsable, lo traidor, lo inefable, lo funesto, lo nefasto, no se le quita. Y aparte de eso, dicen que con lobo se junta, aullar aprende. Tiene un poco de personas de la misma calaña a su alrededor. Y es claro de que él no gobierna. En los primeros 3 años se sabe con quién gobernó, con qué partidos políticos gobernó y que ahora se intenten marcar. Es otra cosa. Pero ¿quién les cree? ¿Quién les cree que van a venir ahora con piel de ovejitas a querer decir, el gobierno actual es el peor de todos los gobiernos? Cuando votaban igualito, votaban sus asambleístas, votaban igual por cercenar y violentar derechos en la Asamblea Nacional. Hasta la última vez, los 74 legisladores de Alianza País, creo, Pachacuti, Izquierda Democrática, Suma, Bad y BIN, estuvieron unidos para una ley de apoyo humanitario. Y los únicos que estuvieron a favor de la población, porque se decía de que se iba a haber desempleos, que no podían recargarle impuestos al pueblo ecuatoriano, era la Revolución Ciudadana. Eran los únicos. Y por ahí uno que otro que estaba pensando de una mejor manera. Quizá todos los que están ahí a lo mejor ya no les importa el Ecuador porque ya no se pueden reelegir. Ya se sabe de que hasta el mismo presidente de la República no le importa ni siquiera su país, no le importa su partido, no les importa sus asambleístas. Lo único que quiere él es ya rápido que pasen estos 10 meses más y que se irse, sino que no lo dejan ir, porque todavía siguen en la teta, porque saben muy bien que viene el próximo gobierno y los va a no seguir, los va a investigar completito. Y tengan la plena seguridad de que yo seré uno de los primeros en exigir que se investigue todo lo actuado de este gobierno y de todos sus ministros que saben que están haciéndolo mal, pero no les importa. Hay que ver cuáles son las verdaderas razones por las cuales ellos están firmando un poco de idioteces y a las finales, ¿quién se beneficiará? En el tema económico ya sabemos quiénes se benefician. Ya sabemos que es la banca y son los empresarios, que los ciudadanos no. Los pequeños distribuidores no. Eso ya lo sabemos. Vamos a ver en el tema de las compras de los uniformes a la policía, de las asignaciones a las Fuerzas Armadas. Vamos a ver el tema bueno, ya sabemos que los 4.500 millones de dólares que se perdonaron por impuestos, por recargos y por todas estas multas a los empresarios, se beneficiaron ellos. Hay que ver si todos los 4.500 millones se quedaron en sus arcas o no se desviaron a alguna cuenta corriente de algún pelafustán por ahí. Vamos a ver. Pero todo esto, desgraciadamente, se va a saber a partir del 24 de mayo del 2021, porque el 7 de febrero del 2021, todos y todas los ecuatorianos debemos votar por un nuevo rumbo para el Ecuador, por un nuevo Ecuador, un Ecuador de paz, un Ecuador de justicia, un Ecuador de derechos, no lo que tenemos en el momento que es un mamotreto de gobierno. Sin embargo, Walter, se ha visto cómo comenzaron a hilvanar lo que nadie se pudo imaginar,
pero despojaron de la organización política, despojaron del instrumento democrático para participar, taparon el paso y pusieron la zancadilla para que no pueda crearse un movimiento afín al correísmo. Casi terminan de desaparecer a la única lista que ha dado acogida a la fracción correísta y que son muchos en el Ecuador. Sin embargo, hay otra gente que está susurrándole al oído del mandatario, que seguramente están ideándose la manera de cómo coartar la presencia del correísmo en las próximas elecciones. Otro grupo que han cogobernado, ya se han bajado la camioneta y tratan estratégicamente de decir Lenín y Correa son lo mismo, pero cogobernaron con ellos recientemente, hasta ayer, pero hoy y mañana, hasta el día de las elecciones, seguirán diciendo lo mismo, que son lo mismo Lenín Moreno y Rafael Correa. ¿Usted cómo prevé la situación que pueda suceder en el país? ¿Habrá posibilidades de participar sin mayor inconveniente como representación de la fracción correísta, llevando adelante, enarbolando el proyecto de la Revolución Ciudadana? ¿Tendrá alguna dificultad el movimiento Compromiso Social hasta el momento, el que está dando acogida a la Revolución Ciudadana? ¿Cuál es su criterio, Walter? Bueno, esperemos que no tenga ningún tipo de molestia por parte del Consejo Nacional Electoral, porque al menos Compromiso Social por la Revolución Ciudadana ya pasó todos los obstáculos que pudieron haberle puesto. Pero de todos modos, yo sí confío en que Diana Tamaín, José Cabrera, Estela Cero, el señor Pita y el señor Verde Soto actúen con la legalidad que deberían actuar. Simplemente eso. No pedimos ningún tipo de regalos. Lo único que queremos es que se actúe con legalidad. Y el partido Ningún Compromiso favoritismo ni nada. no, para nada, para nada. No, nosotros no necesitamos, y digo nosotros porque me estoy incluyendo en el Compromiso Social, a pesar de que yo no soy afiliado al partido, pero sí soy consecuente con quien fue la única bancada que defendió al Consejo de Participación Ciudadana y defendió a Walter Gómez de toda esa ilegalidad que se cometió el año pasado en el Consejo de Participación Ciudadana cuando nos destituyeron esos 84 iluminados. Por supuesto que sí, yo sí soy consecuente. Sí se reservó, Walter, sí se reservó usted, en algún momento estuvimos pendientes del tema de la destitución, el acta certificada de esa atrocidad de la Asamblea cuando destituyeron a usted y a sus compañeros. Yo lo tengo en un diploma, porque me lo mandaron así como diploma, o sea, el certificado firmado por el presidente de la Asamblea. Lo tengo. Y estamos hablando de que las razones fueron completamente ilegales, y eso está clarísimo, porque en ningún momento se ejecutó ningún tipo de comisión que nosotros habíamos considerado de que se debe investigar. Nosotros no estábamos en capacidad de destituir a ninguna autoridad, sino que queríamos esclarecer la realidad y la ilegalidad que cometió Trujillo y sus secuaces. Eso sí queríamos saber y queríamos iniciar ya los concursos que faltaban, porque definitivamente el Consejo de Transición fue lo peor que haya tenido en la época democrática del Ecuador. Es lo peor. Bueno, estamos hablando de que Compromiso Social no debe tener ningún tipo de problemas, y si intenta evitar que el grupo correísta llegue a las elecciones del 2021, tengan la plena seguridad que a lo mejor, si no es Compromiso Social, será cualquier otro partido, pero de que llegamos, llegamos. Lo he escuchado Walter decir en reiteradas ocasiones, alguna vez yo le escuché personalmente, o por lo menos por texto, decía usted, yo no soy correísta, decía usted. En un par de ocasiones escuché decirlo, una personalmente y la otra por texto me parece, si mal no recuerdo. Pero también hemos escuchado decir a usted que es consciente de la transformación que se dio en ese proceso y por eso se ha alineado. Y también, hace poco lo escuché, hoy lo ratifica también, que usted estuvo consciente de que la fracción correísta defendió al Consejo de Participación Ciudadana, o al menos a los vocales que trataron
que en efecto consumaron con su destitución ilegal. En ese ámbito, ahora lo veo ligado bastante al correísmo, no sé si interno o externo, usted acaba de decir que no está afiliado al movimiento Compromiso Social, pero más allá de eso surgió un Twitter en el que posiblemente el exmandatario Rafael Correa de pronto le nace a la esperanza de que en algún momento determinado se recupere el movimiento Alianza País. Hoy echado ahí, está reducido a la mínima expresión. Antes tenía una representación exponencial, fue la mayor fuerza política del Ecuador. Me atrevo a decir, en el momento ideal de que yo tengo derecho de uso y de mis derechos democráticos, no he visto un movimiento o una organización política de esa magnitud, pero ahora está reducida a la mínima expresión. ¿Cree usted que es factible que la Revolución Ciudadana tenga la esperanza en algún momento determinado de recuperar su propio movimiento como lo crearon con los mentores, los ideadores de esa organización política? ¿Cree que eso es factible, es pertinente, es ideal, es adecuado con todo ese desastre que ha hecho el gobierno acogiéndose a ese movimiento y a la fracción del Movimiento País en la Asamblea? Bueno, realmente está disminuido a ser bodega de féretros en algunas provincias del Ecuador. En Quito sé que está, en Guayaquil lo está, es simplemente bodega para féretros. De ahí no hay ningún tipo de militancia que esté activa. Ahora, que si se puede recuperar o no Alianza País, todo es posible, todo es posible. No significa que Alianza País, si se la recupera, vaya a estar dirigido por los traidores. No, por supuesto que no. Va a tener, si es que se la recupera, vamos a tener o van a tener que hacer elecciones, hacer los cambios pertinentes para que haya la garantía de que no vuelva a pasar lo que ha pasado en estos 3 años. Que hayan traidores, que hayan oportunistas, que hayan vividores, que lo único que hacen es beneficiarse los bolsillos y sus cuentas corrientes, a sus familiares o tenerlos en el grupo diplomático. Bueno, en fin, todo es posible. Yo en lo personal, yo no milité tampoco en Alianza País, así que no sé, yo nunca me inscribí ni me afilié a ningún partido. Es por eso que yo pude llegar a ser candidato y luego consejero del Consejo de Participación Ciudadana, porque no tenía ningún tipo de afiliación y no significa que no tenga afinidad a una línea ideológica. Yo siempre fui defensor de derechos humanos. Desde los 18 años fui defensor de derechos hasta cuando ya llegué a una edad madura para poder lograr y saber qué es lo que yo quería. Y seguí defendiendo derechos. Ahora, ningún partido de derecha, ninguno, defiende derechos. Los partidos de derecha defienden el bolsillo de su amo, defienden a la empresa o defienden a la banca. Los partidos de izquierda, los verdaderos progresistas, no los que hacen fachada de izquierda y que se venden a la derecha, que es lo que aquí hay muchísimos, no, esos no. Los de verdaderos progresistas luchamos por los derechos humanos, luchamos para que las ganancias sean repartidas equitativamente para la gente, que se impulse los medios adecuados para que salgas de la pobreza y que puedas llegar a ser clase media y quien quita que seamos en un momento determinado un país completamente próspero y que estemos desarrollados. Clarísimo la visión que tiene Walter Gómez, a diferencia de que este gobierno no tiene visión. Me he manejado bastante en el ámbito profesional. Mi área es las finanzas, aunque me ha tocado dura lucha porque me he involucrado con muertos económicamente y financieramente hablando de algunas entidades privadas, hablando del sistema financiero cooperativista, por ahí en alguna ocasión una experiencia. Pero hablando de planificación estratégica, es mi área de trabajo. Yo creo que este gobierno, aparte de no tener idea de qué es y cómo manejar el Estado, no tiene la idea
para nada de una verdadera planificación, Walter. Eso lo veo como una persona afín en el área de trabajo. Sin embargo, Walter, esta institucionalización que se hizo en el periodo anterior, de crear las EMPLADES, de crear organismos tan importantes como las EMPLADES, ahora reducidas a mínimos departamentos, ¿cree usted que ese es un factor fundamental que le permitió al gobierno anterior desplegar la política pública a nivel de todo el país? Perdón. Definitivamente el gobierno actual no planifica, lo único que actúa de acuerdo a lo que le dicen que debe hacer, de acuerdo, beneficia una acción a tal o cual grupo empresarial o bancario. No les interesa, por eso es que no hay planificación para el futuro, ellos no ven ya el futuro. Es lo que pasó cuando nosotros asumimos el cargo en el Consejo de Participación Ciudadana. Trujillo y sus secuaces lo que nos hicieron fue boicotearnos todo y la planificación anual no existía. No existía el presupuesto adecuado para todo el año. Así mismo está actuando este gobierno. Está intentando exprimir tanto y asfixiar tanto al Ecuador para que el nuevo gobierno, que sabemos que no serán ellos, ni tampoco sus amigos, fracase el nuevo gobierno. O sea, esa es la consigna de ellos también esta vez. Exprimir, explotar, privatizar, vender las empresas públicas, vender la carne para dejar el hueso. Así de simple. Pero bueno, como yo siempre lo digo, todo lo que se hace se puede deshacer. Así que qué pena que tengan que disfrutar todavía. Poco a poco se van a ir quedando solos. Poco a poco van a ir perdiendo poder. Y tarde o temprano, el pueblo ecuatoriano es el que va a liderar todos los procesos. Tarde o temprano, el Ecuador se va a beneficiar o se va a despegar o va a resurgir de las cenizas como un ave fénix. Ahorita nos están matando. Lo único que pido al pueblo ecuatoriano es que resistan. Resistan, compañeros, amigos, familia, resistan, porque este gobierno lo único que intenta es matarnos, y ya no de forma subjetiva, sino de forma literal. Walter, ha sido un gusto y un placer haberlo tenido en nuestros estudios, virtualmente, en nuestra pantalla, en nuestros micrófonos. No faltará oportunidad para dialogar de acuerdo a los temas que estén saliendo en el diario Vivir del Ecuador. El tema de hoy que hemos tratado dentro de la realidad nacional son muchos temas que hay que poder, que se pueden diversificar. Sin embargo, hemos hecho una miscelánea dentro de la temática realidad nacional. Yo quiero agradecer su benevolencia por aceptar la invitación y, insisto, algún momento estaremos nuevamente en contacto. Gracias, su despedida final, Walter, el mensaje para, a pesar que ya dijo parte de un mensaje esperanzador, sin embargo, la despedida final suya, esperamos, Walter. Adelante. Ecuatorianos y ecuatorianas, hoy vivimos una crisis muy fuerte, sanitaria, social, política, económica. Pero mi único afán es de darles ánimos esperanzadores para que resistan. Porque el 2021 se viene con fuerza. Y el 2021 vamos a hacer poder, y no me refiero a Gómez, me refiero al pueblo ecuatoriano. Vamos a poder resurgir de las cenizas que nos tiene Lenín Moreno y todo su gobierno. Pero tengan paciencia, resistan y tengan la plena seguridad de que estamos intentando construir un Ecuador diferente, un Ecuador de paz, un Ecuador de desarrollo, un Ecuador soberano y orgulloso de su gobierno y de todas sus autoridades. Así que nos queda solamente resistir y seguir en redes sociales, que es nuestra voz. Muchas gracias, Walter. Infinitamente agradecido, reiteramos, será hasta una próxima oportunidad. Amigos y amigas de la sintonía, retomamos nuevamente a Estudios Centrales, a la plataforma de información. Son las 16 horas 35 minutos. Hasta la próxima, Walter. Será